frente a una antigua tradición artesana que se remonta muchos siglos atrás. Cataluña es la región española de más añeja tradición en la industria textil. Dentro de ella, Sabadell debe a sus 400 años de dedicación ininterrumpida a esta actividad su actual esplendor de ciudad moderna y activísima, con una población que rebasa los 150.000 habitantes. El perfil característico de Sabadell queda definido por las líneas singulares de sus centenares de factorías, por la arrogancia altiva de sus chimeneas. Hoy, la producción textil lanera de Sabadell representa el 55% de la totalidad de España. En la mayoría de países, la producción textil aparece concentrada en zonas industriales muy concretas. Beauvais, Tourcoing, Mazamet en Francia, Prato y Biella en Italia, Bradford en Inglaterra, Tilburg en Holanda, Verviers en Bélgica, Aquisgrán y Bremen en Alemania. En España, la industria lanera se polariza en Sabadell, Tarrasa, Béjar, Logroño y otras localidades, pero alcanza su más alto nivel de importancia en Sabadell, donde da ocupación a más del 50% de la población activa. El proceso de la lana tiene su origen muy lejos del bullicio ruidoso de la industria, de los telares y de las máquinas. La lana nace en la soledad y el silencio de los montes donde pastan las ovejas. El esquileo es operación tradicional, empapada de sabor primitivo y popular. Las ovejas ofrecen su preciosa carga de lana. Cada vellón dará 2 o 3 kilos de fibra en el esquileo. El proceso textil de la lana comprende varias fases bien definidas, cada una de las cuales adquiere una importancia y un relieve dentro del conjunto.
Fundamentalmente se distinguen dos procesos diferenciados, la hilatura de estambre y la hilatura de carda, pero ambos convergen en los procesos de tisaje y acabado. La cabaña nacional no cubre las necesidades totales de la industria lanera. Los puertos españoles son vía de entrada de una considerable importación procedente en su mayor parte de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina. Los vellones de lana se someten en estas operaciones de sorteo a una selección previa en orden a la longitud de las fibras, finura, resistencia y otras cualidades. Esta es una de las pocas operaciones manuales de unos procesos que conocen el más alto grado de mecanización de la industria actual. El lavado de la lana se efectúa en la máquina Leviatán, sucesión de 4 o 5 barcazas a través de las cuales pasa automáticamente la lana. La acción de los rastrillos libera parcialmente a la fibra de las impurezas adheridas durante la vida del animal, reforzada por la actuación de los detergentes que disuelven las grasas. El secado deja a la lana en el grado de humedad más adecuado para su ulterior tratamiento. Control determinará el nivel de calidad de la fibra antes de incorporarla al proceso industrial. Microscopios y balanzas de precisión inspeccionan las características externas de la lana. Con los aparatos Airflow y lanámetro se determina la finura de las fibras. El laboratorio extenderá los correspondientes certificados que garantizarán la alta calidad de la materia prima empleada. El peinaje constituye la fase previa a la hilatura cuando ésta se realiza por el procedimiento del estambre. Las cardas disgregan a fondo los copos de lana, desenmarañándolos y completando, ahora en seco, la limpieza iniciada en el lavado. De las cardas sale la lana en forma de finísimo velo de fibras, que se condensa finalmente en forma de cinta arrollada en bobina. Antes y después del peinado, son necesarios varios pasajes de estas cintas por los guills, que inician una serie de adelgazamientos y regularizaciones de su grosor en virtud de sucesivos estirajes y doblados, a la vez que orientan longitudinalmente las fibras. Las máquinas Guy de la moderna industria lanera ofrecen un altísimo grado de automatización. El peinado
peinado conduce a la selección y paralelización de fibras largas por eliminación de las fibras cortas, indispensable para la posterior obtención de hilados resistentes y finos. Las cintas peinadas se someten a la acción de un alisado, operación que atenúa el rizado y elimina los residuos de grasa. A la salida del secadero, la fibra quedará en condiciones, tras el nuevo paso del guille acabador, de pasar a la fase de hilatura. En esta fase, nuevos controles garantizarán la calidad de los resultados en cada uno de los pasos del proceso. El alméter es un modernísimo aparato electrónico destinado a la medición de las longitudes de las fibras que componen las cintas peinadas. El alméter está dotado de un procedimiento de obtención de diagramas de longitudes. En esta otra instalación se obtiene idéntica comprobación por un sistema tradicional. El aparato Uster comprobará en esta fase la regularidad del grosor de las cintas peinadas, anotando asimismo los resultados en un gráfico. En determinados casos se procede, en esta fase del proceso, al tintado de las cintas de peinado. El laboratorio de tintes ensayará en instalaciones piloto los mismos procedimientos que luego se repetirán a escala industrial. Los ensayos de laboratorio permitirán garantizar, durante el proceso industrial de tintado, la uniformidad de la tintura y, durante el uso, la solidez de los tintes empleados a los agentes externos, luz, lavado, ácidos, etc. La hilatura de estambre es el procedimiento reservado a fibras previamente peinadas, a las que por su considerable longitud y alto grado de paralelización se las considera más apropiadas para ser transformadas en hilos resistentes y finos. Tras la intervención de las mecheras, donde el progresivo afinado deja al textil en forma de mecha, el hilo es obtenido en las máquinas continuas de hilar. La comunicación por estas máquinas de un nuevo estiraje y posterior torsión al hilo y su arrollado en forma de usadas da por resultado la culminación del proceso de hilatura de estambre.
La utilización de fibras sintéticas fabricadas en industrias auxiliares permite mejorar las características propias de la hilatura de estambre. La combinación estudiada de ambos tipos de fibras da como resultado tejidos con nuevas propiedades que modernamente alcanzan una gran difusión y aceptación para ciertos usos. Las máquinas continuas de doblar retuercen entre sí dos o más cabos obtenidos en las máquinas de hilar. De esta forma, el hilo compuesto presentará mucha mayor resistencia que los hilos simples. Finalmente, el vaporizado fijará la torsión conferida a los hilados. Pasemos a conocer el segundo proceso de hilatura, aquel que se define con la denominación hilatura de Carda. Se emplea este procedimiento cuando los hilados a obtener deben ser relativamente gruesos y de no gran resistencia. La preparación se efectúa en los llamados surtidos de cardas. De la última carda salen las bobinas de mecha, las cuales pasarán a alimentar las máquinas de las siguientes fases del proceso. Las máquinas selfactinas son las más peculiares y características del proceso de hilatura de Carda. Su misión es la de transformar las mechas sin resistencia en hilo. Esta transformación se efectúa por la aplicación simultánea de un efecto de estiraje y torsión sobre cada mecha. Los hilados, ya sean obtenidos por el procedimiento de carda o de estambre, algunas veces son sometidos al tintado. En este caso, el proceso de tinte se efectúa en armarios en cuyo interior se disponen las madejas de hilo. En todos los casos, los hilos son sometidos en este punto a una serie de ensayos de laboratorio para comprobar si sus características físicas son las correctas. También aquí, el aparato Uster adquiere gran importancia para apreciar el grado de regularidad conseguido en el grosor del hilado. Los posibles fallos quedarán detectados por este sensibilísimo aparato. Pero el alto grado de automatización de la industria textil, la adopción de moderna maquinaria de gran rendimiento, las constantes comprobaciones técnicas en el laboratorio, todo el complejo técnico que, en fin, rodea y envuelve el proceso de manufactura textil, no debe hacernos olvidar que originalmente es esta una actividad artesana, donde la inspiración y la creación del hombre pueden alcanzar altas cimas. Por ello, el diseño textil, la creación de nuevas texturas, la combinación de colores, el hallazgo de nuevos dibujos,
son especialidades que merecen un estudio, una atención y una puesta al día. En la Escuela de Diseño Textil, estas disciplinas son desarrolladas según un moderno plan de estudios, teóricos y prácticos, encaminados a lograr la mejor calidad estética en la creación de tejidos. Las experiencias y enseñanzas obtenidas en la escuela de diseño se trasladan al marco concreto de la industria. El diseñador busca su inspiración en las corrientes más actuales de la plástica. En el estudio de diseño de la moderna empresa textil, el artista da rienda suelta a su inspiración y concibe nuevas formas y dibujos. Su trabajo es minucioso, concienzudo y tiene por igual en cuenta las exigencias de la moda, la calidad de los materiales en que luego se reproducirán sus bocetos y las posibilidades de llevar a la práctica sus creaciones. Pero sobre todo ello, su inspiración trabajará libremente, tratando de encontrar la solución más original y la creación más peculiar. El diseñador es un gran especialista en combinar líneas, formas, colores, tratando siempre de obtener los óptimos resultados. El diseñador es un íntimo colaborador de las tendencias de la moda, un creador de moda él mismo. Paralelamente, la industria textil avanza técnicamente, superando los viejos y tradicionales sistemas artesanos. La preparación de la trama del tejido, ya en la fase del tisaje, se efectúa arrollando los hilos en las canillas que luego se alojarán en las lanzaderas. La maquinaria textil alcanza unos niveles de automatización que eran impensables hace todavía pocos años. La alta competencia internacional establecida obliga a abaratar costos y para ello nada mejor que automatizar al máximo cada una de las fases del proceso, introduciendo máquinas que han revolucionado profundamente la técnica de la industria textil en todo el mundo. La máquina llamada urdidora prepara la urdimbre del tejido, es decir, los hilos que avanzarán en sentido longitudinal en el telar. Esta operación de urdido dispone de un determinado orden los hilos y arrolla el conjunto de estos en el plegador. El plegador de urdimbre, antes de ser colocado en el telar, es sometido a la operación de remetido, consistente en introducir cada uno de los hilos individuales que componen la urdimbre, que pueden elevarse a más de 5.000, por los ojales de unas mallas montadas en marcos de madera llamados lizos. Esta operación, manual hasta hace poco, se confía actualmente a estas modernas máquinas.
El principio del tisaje, en su esencia, no ha sufrido grandes transformaciones a través de siglos. Ha sido la moderna técnica la que ha llevado los procedimientos tradicionales, consistentes en la combinación en el telar de urdimbre y trama, a sus más altos grados de perfeccionamiento. Este es el aspecto de una gran factoría actual de tejidos. Las salas de tisaje albergan centenares de telares. Un estruendo ensordecedor marca el ininterrumpido ritmo de la producción. El telar es la máquina más genuina del proceso. En él se produce un cambio trascendental, cual es el entrecruzamiento de trama y urdimbre, para dar como resultado una lámina resistente y flexible, denominada, como se sabe, tejido. En los telares automáticos, la sustitución de las canillas de la trama se efectúa por sí sola. Un dispositivo o maquinilla complementaria, conocido como jacquard, logra que el número de combinaciones en el cruzamiento de los hilos pueda ser prácticamente ilimitado. Gracias a ello, en el telar se pueden reproducir los dibujos más complicados, se pueden obtener las combinaciones de efectos más sorprendentes. Recientemente, la industria textil introduce las máquinas de tejer, cuya sustitución de la clásica canilla y lanzadera por elementos mucho más livianos, proyectiles o pinzas, ha permitido elevar considerablemente la velocidad y la autonomía del sistema. La lanzadera, hasta hoy símbolo de una industria, va siendo desplazada y sustituida por estos pequeños y ligeros dispositivos. Es toda una revolución sustancial la que apunta a este cambio. Es el anuncio de una nueva era en la industria textil. Obtenido el tejido, vuelve la intervención manual y artesana en la fase de repasado. Cada pieza de tela se somete a las cuidadosas y especializadas manos de estas operarias, cuyo conocimiento de la teoría de los tejidos y su habilidad profesional subsanarán todos aquellos pequeños defectos, muchos de ellos inevitables, debidos a diversas causas a lo largo del proceso anterior. Salido del telar o crudo, no estará todavía en condiciones de ser lanzado al consumo. Antes debe ser sometido a una larga serie de operaciones de carácter mecánico, químico o mixto que le confieren la limpieza, presentación y propiedades necesarias para su correcta aplicación. Ello da lugar a estas fases de acabado que, conjuntamente con tintes, constituye el subsector complementario conocido como ramo del agua. La diversidad de procesos en esta fase es extraordinaria. Modernamente han surgido una serie de acabados especiales cuya finalidad es garantizar al máximo las propiedades de tacto, estabilidad y presentación de los tejidos.
otros procedimientos tradicionales se revalorizan y perfeccionan con la introducción de modernas máquinas como esta operación de perchado. El tundido es otra manipulación conocida desde remotos tiempos, desde los albores de esta artesanía. La moderna tundosa es otra máquina en línea con las más actuales tendencias y descubrimientos de la técnica más elaborada. El tejido va adquiriendo a través de cada paso sus características genuinas. El planchado es operación importante del proceso de acabado. Las prensas de cartones son todavía un procedimiento de gran eficacia. Las prensas de cilindros son otra modalidad de la técnica del planchado. Las piezas pasan por sus últimas inspecciones y controles antes de ser plegadas. El plegado se efectúa en máquinas adecuadas de gran rapidez de trabajo que dejan al tejido apto para su expedición. Un último control de laboratorio se efectúa en este momento. El más importante de ellos es la determinación de la resistencia a la ruptura, que se realiza mediante la utilización de dinamómetros. El tejido está terminado, apto para su comercialización. Aquí se inicia otra fase, aquella que determinará la utilización práctica del tejido en sus múltiples aplicaciones de la vida cotidiana. El arte del bien vestir es característica de nuestro tiempo. Nuestra vida social comporta una serie de exigencias que hay que atender. Personalidad, elegancia, prestigio, tono, decoro. El sastre es elemento principalísimo en este concierto de exigencias. Él dará forma a las creaciones imaginadas por los artífices de la moda. De su oficio, de sus hábiles manos, pero también de su buen hacer, de su acertado gusto, dependerán muchos éxitos de nuestras relaciones sociales, de esas relaciones que exigen la adecuación del vestir en cada instante, que suponen la acertada combinación de elegancia y sobriedad en cada momento. El oficio del sastre tiene un regusto artesano. Es un oficio antiguo, respaldado por siglos de tradición. En su taller, por la magia del trabajo, nacerán los trajes, los vestidos, las creaciones más singulares y personales que llevarán el sello y el estilo propio de su creador. Aquí culmina la tarea de miles de hombres, de todo un ejército de empresarios, de técnicos, de empleados, de obreros, trabajando en una dirección común, con idéntica preocupación, con el mismo grado de entusiasmo. Esta es su obra. Actualmente, la industria de la confección, heredera directa del artesano, se ha desarrollado extraordinariamente, alcanzando notables niveles en su calidad y diseño que le aseguran un brillante porvenir.
Sabadell se erige en centro de la producción textil española. Los millones de metros de tejido salidos anualmente de sus fábricas la convierten en el primer centro textil lanero del país. Su producción cubre el mercado nacional y aún busca su expansión por los caminos de la exportación en constante incremento. En 1968, el valor total de estas exportaciones alcanzó la cifra de 13 millones de dólares. El impulso creador de Sabadell alienta a otros importantes sectores de la industria textil. La sastrería y las grandes empresas de confección actual significarán la prolongación de una tarea iniciada con tesón y mantenida con constancia a través de muchas generaciones. La moda nos sorprende cada año con sus nuevas creaciones, prodigio de gracia, originalidad e imaginación. La personalidad femenina queda realzada por el vestido. Vestidos para la vida social, para el viaje, para el deporte, para cada momento en que la mujer necesite patentizar su encanto y su belleza. Y así es como una tradición centenaria, una artesanía cuyo origen se remonta a lejanas épocas, pervive en nuestros días, incorporada plenamente a las exigencias de la vida moderna, como un elemento incuestionable de un estilo, de unas formas que caracterizan la fisonomía de nuestra civilización.